noche. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Lucas 10:25. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Lucas 10:25. ¿Bien, Señor? Amén. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por la oportunidad de poder bendecirte, de poder alabarte, de poder darte la gloria en esta tarde, Señor. Ahora, Señor, vamos a disponernos a escuchar tu palabra, Señor, a disponernos a oír lo que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú estés con nosotros, Señor, que nosotros podamos atesorar, que guardemos esa palabra en nuestro corazón, que sepamos lo que tú estás haciendo, que nos bendigas por medio de esa palabra, Señor, y que lo que tienes para enseñar nosotros lo guardemos y lo pongamos por obra, Señor. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. También estaba bueno el reloj. Ok, como les vuelvo a repetir, hemos hablado acerca de la misericordia de Dios, ¿verdad? Nuestro hermano pastor nos enseñaba acerca de la misericordia de Dios. La verdad, la enseñanza que dio el jueves antepasado me encantó. Yo me acerqué al final y le dije: hermano pastor, la enseñanza de hoy estuvo muy bonita. Entonces, porque nos ilustra lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, ¿verdad? Que nos da, dice la Biblia, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, si nos paga conforme a su misericordia, porque no nos da lo que nosotros merecemos, nos paga con la misericordia de él. Como recalcaba nuestro pastor, imagínense que nos llegara a pagar conforme a lo que nosotros merecemos. ¿Qué tiempos estuviéramos chamuscándonos así, verdad? A fuego lento, pero no, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Su misericordia dice que es mejor que ¿qué? Mejor que la vida, lo que cantaba nuestro hermano Mingo hace un rato. Tu misericordia es mejor que la vida. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber que tenemos un Dios misericordioso, un Dios de que se acuerda de nosotros y que siempre nos ve con ojos de misericordia. Pero en esta oportunidad vamos a ver algo muy importante. Como dice hermano, como han dicho muchas veces, cuando un niño nace, dicen: ¿cómo se parece al papá? Se parece a la mamá, ¿verdad? Y sobre todo si se ríe, y si lo miran medio serio, es bravo como el papá, y si lo miran riéndose, oh, tan alegre como la mamá, o alguna cosa, que nació medio canchito, oh, es canchito como la mamá, o canchito como el papá, y así le están buscando, ¿verdad? Todo el mundo le dice cosas bonitas, y qué bueno, ¿verdad? Porque así es. O cuando uno vea, por ejemplo, cuando ustedes, cuando ustedes comiencen a predicar,
porque yo sé que aquí hay predicadores en potencia, sé que hay ministerios en potencia acá, que el Señor va a levantar, muchos vamos a tener ciertas frases del pastor. Muchos nos vamos a parecer a nuestro pastor. Muchos vamos a decir, ajá, como dice nuestro pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar siendo como que Él es nuestro Padre espiritual y vamos a estar también tomando algunas frases. Así es, eso es normal, hermano. Dicen que por ahí, que el hijo se parece al papá. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo nosotros podemos hacer para parecernos más a nuestro papá espiritual. Ahora, acabamos de ver que Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió en esta oportunidad. ¿Por qué el Señor, este maestro de la ley quería justificarse a sí mismo? Quería decir, yo no hago esto porque no sé quién es mi prójimo, queriendo justificarse. Entonces, nosotros tenemos que empezar a parecernos más a nuestro Dios, a ser también nosotros misericordiosos. Muy bien, entonces vamos a ir al pasaje que estábamos leyendo, y dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Hablan los historiadores de que aquel camino era muy peligroso. Dice que se le llamaba un camino de sangre. Era realmente un camino que existía, porque la mayoría de las parábolas no menciona lugares. No menciona lugares, pero sí específicamente. Hay parábolas que no dan nombres ni nada, pero sí dice, venía un hombre descendiendo por el camino de Jericó, de Jerusalén a Jericó. Entonces, ahí se dice que era un camino, según los historiadores, era un camino muy peligroso. Era un camino donde se sabía que generalmente estaban los ladrones para acechar a la gente. Era un riesgo caminar por ahí. Por eso es que generalmente las personas caminaban como lo que se acostumbraba antes en caravanas. En caravanas, ahí iban todos. Porque los atracadores, les cuento que hace mucho tiempo han existido. No es ahora, ¿verdad? Que veamos en la noticia, nosotros dice, eso es nuevo. No es nuevo. Y no es nuevo porque... Vamos a ver, ¿a quién la Biblia le dice que es el ladrón? Que solo viene para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es él? Es Satanás, el diablo. Exactamente. Él solo ha venido para hurtar, matar y destruir. Muy bien, vean, entonces estamos viendo que este era realmente un camino peligroso. Aquel hombre, por ejemplo, sabía que corría el riesgo, pero se aventuró, pasó, porque hay necesidad a veces de pasar. Muy bien, ¿qué es lo que sucede con lo que muchos creo que, bueno, algunos, y espero que la mayoría no, pero hemos sido víctimas de algún asalto, de alguna situación tremenda, ¿verdad? Yo me acuerdo que por lo menos 2 veces me pusieron una pistola así en el pecho y me dijeron, dame lo que tenés, o un cuchillo aquí, y más o menos, entonces uno dice, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está. Me acuerdo una vez venía en el bus y venía a estudiar una noche allá en Guatemala y venían 2 muchachos y traía yo como decimos, una chumpa de cuero, ¿verdad? Una chumpa de cuero. Y cuando en eso venía a bajar, yo iba a bajar por la puerta de atrás, cuando le dice uno al otro, mira vos, le dijo, sí. Esa chumpa me gusta, le dijo. Ay, dije yo, ya sé lo que pasó aquí. Ya le gustó mi chumpa, ¿verdad? Cuando en eso sentí, sacaron 2 cuchillos y venían medio drogados los muchachos. Entonces me puso el cuchillo aquí y temblaba la mano. Yo le decía, tranquilo, le digo, porque te voy a dar la chumpa, te voy a dar la chumpa, pero tranquilo. Lo que tenía miedo era que por los nervios me fuera a hacer daño, ¿verdad? Le digo, tranquilo, te voy a dar la chumpa. Le dice, la mochila también dámelo. Okay, voy a sacar mis cuadernos, le digo yo, y te doy la mochila. Entonces me dice, dame. Entonces, y me estaba pidiendo las cosas. Bueno, total, ahí está. Ahora, me puse nervioso porque no le voy a decir hermano, si estaba yo bendiciendo. No, de pronto como que me puse nervioso y no sabía qué hacer. Gracias a Dios, el Señor me protegió, me ayudó. Pero es un poquito difícil enfrentarse a este tipo de situaciones, ¿verdad? Este señor
este muchacho que vemos acá que descendía de Jerusalén a Jericó, viene y probablemente, no lo dice la Biblia, probablemente él se opuso. Porque así es lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno se opone es cuando, si yo le hubiera dicho a ese muchacho, no, te voy a dar mi chumpa, que no sé qué pasar, ¿qué hubiera pasado? Tal vez no estuviera contando, ¿verdad? Tal vez hubiera otro que estuviera contando, yo vi a alguien que pasó tal y tal cosa, ¿verdad? Otro la estuviera contando y no yo. No, pero gracias a Dios ya la estoy contando. Entonces, eso es lo que sucede, que probablemente se opuso el muchacho. Dice la Biblia que lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron ahí. Hasta ahí va la historia. Hasta ahí va la historia que nos habían narrado, ¿verdad? Ahora, dice que al caer, escuchen bien, caer en las manos de los ladrones, como les vuelvo a repetir, es algo muy, muy difícil. Ahora, veámoslo del punto de vista espiritual. Porque usted me dirá, hermano, yo salgo por las noches a ver si encuentro a alguien que esté así, pero no lo he encontrado. Pues muchas veces, hermanos, Dios nos manda porque el diablo a muchos hogares les ha robado la felicidad. El diablo a muchos hogares ha destruido. Hay mucha gente que necesita realmente que nosotros vengamos y le demos una palabra, ya sea en el trabajo, ya sea en el vecindario. Nosotros a veces hemos oído problemas de los vecinos, claro que no podemos intervenir muchas veces, ¿verdad? Pero cuando el vecino venga y nos hable o nosotros tengamos la oportunidad de hablarle del Señor, es algo que nosotros vamos a hacer bien, porque nosotros tenemos que movernos a misericordia. Nosotros tenemos que saber, pero qué bonito, ¿verdad? Que nosotros estamos adorando al Señor, tenemos un Dios, yo tengo un Cristo de poder, que como dicen por ahí, como dice el canto, dicho, que la vida del cristiano es muy alegre y tanto que nosotros cantamos, pero hay veces que nosotros también tenemos que compartirlo, porque esa es, como se dice, la gran comisión. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Realmente así no dice que sea la gran comisión la Biblia, pero nosotros así lo conocemos como la gran comisión. Entonces, hermanos, cuando nosotros veamos que el diablo, que el enemigo le ha robado algo a alguien o le ha robado la paz a alguien, muchas veces miramos a la gente y no sabemos qué está pasando por su mente. Muchas personas a veces están con depresiones, con intentos de suicidarse, y nosotros tenemos que ser sensibles a ellos, movernos a misericordia, porque nosotros tenemos un Dios de misericordia. Muy bien. Caer en las manos de los ladrones, entonces, no es cosa placentera. Definitivamente, estar en las manos del diablo, estar en las garras del enemigo, no es algo placentero. Aparentemente al principio sí. Pero quiero decirles que el pecado, miren, el pecado atrae. El pecado, wow, la gran fiesta, lo que está bonito, el ruido, el baile y toda la cosa. Y después los problemas. Después se paga y muchas de esas alegrías la pagan con tristezas. Entonces nosotros sepamos de que si vemos nosotros, si sabemos que a alguien le ha robado algo, nosotros podemos decirle a esa persona que Dios es un Dios misericordioso y que Dios puede restaurarle. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevarle a aquellas personas que nosotros hemos visto. Que el diablo les ha quitado eso. Recuérdense lo que un canto que cantábamos con los niños, dice: al campo del diablo entré y tomé lo que me robó, porque él se lo llevó. Él se llevó la felicidad, él se llevó el hogar, él se llevó la esperanza, él se llevó la autoestima, se ha llevado muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tomarlas. Y una vez que la hayamos tomado, nosotros podemos decirle a los demás: yo te voy a ayudar, yo te puedo ayudar, yo sé cómo puedes llegar allá con el poder del Señor, con el poder y con la sangre de Cristo, tú puedes recuperar lo que el diablo te robó. Si vemos con personas que les ha robado la autoestima, nosotros podemos devolvérsela con la palabra del Señor. Porque el Señor nos da un valor a nosotros inexplicable. ¿Cuál es el valor que Él pagó con nosotros? Con su vida, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, gloria a Dios. Muy bien, dice que también hiriéndolo, lo dejaron medio muerto.
Lo dejaron medio muerto, lo dejaron tendido por probablemente se quedó ahí en el camino, no sabemos cómo estaba. Y la parte que viene ahorita es una parte muy, ¿cómo les explicara? Muy difícil, porque la persona que lo estaba hablando, la persona que estaba preguntando era una persona intérprete de la ley, era una persona que conocía la palabra. Y Jesús cuando viene y le pone los ejemplos, le dice, ¿sabes qué? Venía, dejándolo medio muerto, pasó por ahí un sacerdote, eran los que enseñaban la palabra, los que conocían toda la palabra. Y dice la Biblia que viéndole, ¿qué hizo? Se hizo a un lado. En lo absoluto, no fue movido a misericordia. No fue movido a misericordia. Hermanos, la persona, como les vuelvo a repetir, es una persona religiosa, una persona que conocía la Biblia, una persona que iba frecuentemente al templo, que oficiaba en el templo. Pero cuando tuvo que moverse a misericordia, pasó de largo, pasó por un lado. Hay veces, hermanos, que nosotros sentimos algo, que el Señor nos pone un sentir. ¿Por qué no ayudas a tal y tal persona? ¿Por qué no hablas a tal y tal persona? Y nosotros ese sentir lo dejamos, hermanos. No sé, ¿no les ha pasado a ustedes alguna vez? Dios me había hecho sentir esto, pero yo no sé si yo ya no lo hice. Yo ya no lo hice. Y es porque a veces nosotros somos movidos a misericordia, pero como que nosotros también pasamos de largo. Conocemos la Biblia, conocemos todo, sabemos que el Señor nos hace sentir cosas en nuestro corazón y de pronto como que usted y yo no las hacemos. Qué difícil, ¿saben qué difícil es? Cuando yo tenía la intención, yo tenía aquellas ganas de evangelizar a esta persona, y esta persona a la semana, yo no le hablé de Cristo y a la semana murió. Yo le pude haber dicho, mira, deja esto, pero tuvo tal y tal consecuencia. Pero Dios ya había puesto en mi corazón que yo le hablara a esa persona. Como que no nos ha pasado, ¿verdad? Como que sí alguna vez nosotros hemos hecho ese tipo de cosas. Pero esta noche ustedes y yo vamos a saber que tenemos que ser movidos a misericordia cuando Dios nos haga sentir eso. Nosotros si tenemos la oportunidad de hablar, o si Dios pone en nuestro corazón, tenemos que hacerlo. A veces Dios pone en nuestro corazón, háblale a aquel que está allá sentado, háblale a aquel que está allá parado, y nosotros no lo hacemos. Les conté tuve dos experiencias. Una vez a Rudy murió de mi vecindario, yo no le hablé de Cristo, y hablaba con una hace muchos años. Me quedó eso porque me dice Rebeca, mi vecina, me dice, nosotros no le hablamos a Rudy. Falleció Rudy y no le hablamos. Nosotros pudimos haberlo alertado, pero no lo hicimos. ¿A cuántos de nosotros nos pasa eso? Recuérdense lo que dice, que nosotros hemos sido puestos como atalayas, ¿verdad? Recuérdense que la atalaya se ponía en la torre alta. Y dice la Biblia que la atalaya, la función principal de la atalaya, la función que él tenía es estar atento, estar despierto. Cuando el pueblo enemigo venía, cuando el ejército venía, el atalaya tenía que alertar al pueblo. Ahora, si el atalaya se dormía, no cumplía su función por X motivo, la sangre del pueblo le iba a ser demandada a él. Pero si él lo dijera, pero el pueblo no estuviera percibido, a pesar de que él lo dijera, la sangre del pueblo cae sobre el propio pueblo. Pero si nosotros, hermanos, ustedes y yo hemos estado puestos como atalayas, y por eso les vuelvo a repetir, si nosotros sentimos del Señor que tenemos que hacerlo, que tenemos que hablar, hablemos, hermanos. No nos quedemos callados. Sepamos que Dios nos ha dado un compromiso, tenemos un compromiso con Dios. Dios nos ha dado un mandato. No dice, mira, si pueden ir por todo el mundo, si pueden predicar el evangelio, si tienen tiempo, si tienen ganas, si están despiertos. No, la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio.
Para eso hemos sido, para multiplicarnos nosotros. Muy bien, en esta oportunidad entonces pasa el sacerdote, pasa y no dice nada. Ahora, otra cosa, después de estos, ¿quién pasa? ¿Ah? No, pasa un levita. Un levita. Vamos a ver, ¿cuál era la particularidad que tenían los levitas? Los levitas, dice la Biblia, que no recibieron herencia. ¿Por qué? Porque ellos iban a heredar el servicio a Dios. Ellos tenían que estar sirviéndole a Dios. Ellos no recibieron como las otras tribus, recibieron sus posesiones, sus herencias en tierra. Ellos no, ellos habían recibido como herencia el servicio de Dios. Ahora, él estaba exclusivamente para el servicio de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando él pasa otra vez, un hombre que estaba directamente puesto para servir al prójimo, viene y no lo hace. ¿Por qué? Quiero decirles por qué también. Si este hombre estaba muerto, el levita, según la ley, tampoco podía acercársele a los muertos. Recuérdense cuando hablamos de Sansón hace un tiempo, que era nazareo, le decimos que él no podía tocar al muerto. Si él se había agarrado al león muerto y se había comido la miel de ahí, por eso él empezó a caer. Sucede también que el levita probablemente en eso pensó. Yo no puedo acercarme, si este hombre está muerto, yo no puedo acercármele a él. Muchas veces, hermanos, a veces nos pasamos un poquito de la línea donde nosotros decimos, yo tengo mucha santidad, yo no voy a acercármele a ese. O sí, y yo estoy en un nivel diferente, entonces lo que pasa, lo que este hermano hizo, yo lo voy a acusar, o yo voy a ver a otras personas de una forma inferior. Y eso es lo que pasó con este muchacho. No se acercó a ayudarle, no se acercó a decirle nada, ni a ver en qué podía ayudarle. ¿Por qué es que los judíos no le hablaban, no se llevaban con los samaritanos? Cuando sucedía porque para ellos, mejor dicho, que en los tiempos anteriores habían sido con los asirios y con otras tribus, se habían mezclado los samaritanos. Entonces para ellos no eran puramente judíos, ellos no los veían como tales. Entonces ellos se sentían que eran diferentes. Dios nos ha mandado, hermanos, en esta oportunidad a saber que nosotros tenemos que mirar a las personas con ojos de misericordia, sabiendo que si Dios nos perdonó a nosotros, Dios también los puede perdonar a ellos. Quiero ponerles ahorita que vimos estas dos personas vimos que no vieron más allá. Se quedaron exactamente en ese momento en que tuvieron que ayudarle, pero no lo hicieron, no vieron qué es lo que él tenía, no fueron más allá a ver qué es lo que pasaba, sino pasaron por un lado. Pero quiero que vayamos al libro de Nehemías. Solo quiero ver una actitud de misericordia, una actitud que duele. Ahí les voy. El libro de Nehemías. Capítulo 1, versículo 2. No tengan, pueden decir amén, gloria al Señor. Fíjense que, ok. Dice que la misericordia, no hablemos de la misericordia de Dios porque eso ya lo hablamos, que Dios no nos paga conforme a lo que nosotros hacemos, sino nos paga conforme a su misericordia, a lo que nosotros no merecemos, ¿verdad? Muy bien, ahora dice que la misericordia, según el diccionario, dice, es una inclinación a sentir compasión por lo que sufren. Y no solamente por sentir compasión, pobrecito, ¿cómo le está pasando? ¿Cómo la está haciendo? Sino es ofrecerles ayuda. Esa es la misericordia. Entonces nosotros también tenemos que ver las cosas con misericordia. Miren, Nehemías 2 dice, vamos a leer desde el 1 dice, palabra de Nehemías hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kesleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado,
que habían quedado en cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas con el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta es una actitud donde, como le vuelvo a repetir, si vamos si vamos al concepto, dice inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Ahora, fíjense que Nehemías viene y pregunta por las personas, porque Nehemías había sido llevado en cautiverio. Estaba en una ciudad y solo Nehemías tenía un puesto muy importante, era el copero del rey. Quiero decirles que tal vez ustedes dirán, al que le servían, pero era un puesto muy, muy importante en el gobierno. En ese tiempo esa era la potencia mundial. Entonces, él estaba muy bien, él estaba viviendo en unas casas muy bonitas, probablemente ahí en el palacio. Él tenía acceso a todo. Pero él pregunta, entonces dice, ¿cómo están mis hermanos en Jerusalén? ¿Cómo están mis hermanos? Como que quería saber cómo estaban ellos allá, el remanente, los que habían quedado, los que no habían sido llevados. ¿Qué había pasado? Y entonces le dan la noticia y dice que están en gran mal y afrenta. Y entonces, ¿qué dice? Cuando oí estas palabras me senté, me tomé un lugar y lloré. Quiere decir que ahí empezó él a tener un sentimiento, a él le dolió lo que estaba pasando, él fue partícipe de lo que estaban pasando. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Usted y yo tenemos que ser partícipes nosotros mismos. Dice ahí, dice la Biblia, llorad con los que lloran. Exacto. Nosotros también tenemos que sentir ese dolor, hermano. Porque nosotros no solamente vemos, dice, como dice el canto, el himno, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Pasan tantas cosas, hermanos, es tiempo que nosotros también despertemos a la realidad del mundo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo con un montón de injusticias. El racismo está haciendo problema, está matando gente en muchas partes del mundo. Los grandes problemas, hay guerras y rumores de guerra, tal y como nuestro Señor nos dijo. Pero es tiempo que nosotros doblemos rodillas, hermanos. Doblemos rodillas para que el Señor tenga misericordia de todos ellos. Y decirle, Señor, oremos también. Fíjense que algo que nos decía, que nos dice la Biblia, oren por la paz de Jerusalén. ¿Cuándo nos acordamos nosotros de Jerusalén? ¿Cuándo estamos orando? Cuando dice, orad por la paz de Jerusalén. Ellos están en constante acecho de las naciones hebreas. Si usted ve allá, están rodeados realmente por los países, árabes, los países árabes que están intentando siempre hacerles algún tipo de daño a ellos. Entonces dice, orad por la paz de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Empezamos a tener misericordia nosotros también de las almas. Empecemos nosotros a saber que está bonito estar aquí en las cuatro puertas de la iglesia adorando al Señor, pero si nosotros podemos hablar en nuestro trabajo, vamos a hablar de Cristo. Y como dije, estaba diciendo hermano Juan en la mañana, a veces también no es necesario tanto hablar, sino que nos vean diferentes, que vean el cambio que Dios hace en nosotros. Que vean que nuestro lenguaje es diferente, que nuestro trato hacia las personas es diferente. Exacto. Que nosotros somos diferentes en todo ese tipo de situaciones. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que marcar una diferencia. Muy bien, entonces vemos a Nehemías que lloró porque empezó a sentir, dice, hice duelo por algunos días, como que si se hubiera muerto una persona, porque estaba muriendo Jerusalén. Él hizo duelo, como que fuera duelo de muerte. Y dice, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Esa es una actitud de misericordia. Porque más adelante vemos que ¿qué es lo que pasó con Nehemías? Llama, habla al rey
y le dice, incluso se dice que cuando llegó con el rey, le dice el rey a él, ¿por qué ha decaído tu semblante? Ese era bien difícil llegar con el rey, con el mandatario, con el rey que estaba en ese momento, con todos los reyes realmente, llegar con una actitud negativa. Ellos no lo toleraban, podía haberlo matado, pero no, él lo que sentía era dolor en su corazón porque estaba siendo movido a misericordia hasta que él pudo ir. Muy bien. Otro relato que vamos a ver ahorita lo encontramos en Mateo 18, 23, 35. Y luego nos vamos a volver otra vez al libro donde estamos, pero vamos a ver a Mateo 18, 23, 35. Y es porque les estoy enseñando ahorita que las dos personas, tanto el levita como el sacerdote, que eran llamados, que conocían la palabra, que eran llamados para poder auxiliar a esa persona, no lo hicieron en su momento. Entonces ahora estamos viendo casos de personas que sí lo han hecho, que se han movido a misericordia, pero vamos a ver este otro en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Muy bien. La palabra del Señor dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron todo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Muy bien, hermanos. Este caso es diferente, ¿verdad? Vimos ahorita cómo Nehemías se movió a misericordia porque había oído algo. Muy bien, aquí vemos lo primero. Quiero decirles que la vez pasada, cuando estaba viendo esto, no tenía aquí, pero hoy sí saqué una información. Fíjense que un talento de oro, dicen en dólares americanos. Ok, si habláramos de un talento era una medida, no es que fuera una moneda o dinero, era una medida de oro o de plata, dependiendo de qué fuera. Entonces, dice esto: un talento es la mayor unidad de peso hebrea y también de valor monetario. Partiendo de la base que el talento equivalía a 60 minas o 3,000 ciclos, dice, debía pesar 34.2 kilogramos. Actualmente un talento de plata costaría $6,606 si fuera de plata. Un talento costaría más o menos $6,600. Y este hombre debía 100,000. 100,000 debía. Ok, y si fuera un talento de oro, costaría $385,350 americanos. Y debía un talento de oro, $385,350. Y este hombre debía
10,000 talentos. Como les decía, como que cualquiera diría que exagerado el Señor para decir, pero eso es lo que el Señor quiere decir aquí, que lo que el Señor nos perdonó, ¿quién lo podía pagar, hermanos? ¿Quién lo podía? ¿Quién me levanta la mano y me dice, mira, hermano, yo podía pagar mis pecados? Nadie. No lo podía, era una deuda incalculable, impagable. Nosotros no podíamos pagarla. Entonces el Señor dice aquí, ok, imagínate, debía 10,000 talentos. Y como no los podía pagar el hombre, no los podía pagar, ¿qué fue lo que pasó? Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos a tu esposa y a tus hijos. Tampoco con ellos pudiera poderlo pagar. No lo podía pagar. O sea, nosotros de ninguna forma, de ninguna manera podríamos pagarla. Y aparte de eso, cuando le está hablando, le dice, Señor, quiero que me des tiempo, que yo te pagaré todo, le dijo. O sea, él le decía, yo te lo voy a pagar. Pero como el Señor sabía, el Señor conocía que esa deuda, aunque viviera 5,000 vidas, no la iba a pagar. Entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿Sabes qué? Ya no te voy a perdonar la deuda. Se movió a misericordia y perdonó la deuda. En ese caso, como les explicaba la vez pasada, Dios Él renunció a la hora, Él renunció al derecho que tenía de cobrarnos. Él renunció por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos pagó eso. Por eso es que es una deuda incalculable que nosotros no podíamos pagar, pero nuestro Señor Jesucristo lo pagó con su sangre. Gloria al Señor, aleluya. Y fíjense, hermanos, que sale este hombre, imagínense, nosotros a veces con algo que nos den en la tienda, dice, que valía $20, y me hicieron $5 de descuento, hasta se lo estamos contando a los demás que pagamos menos, ¿verdad? Porque nos hicieron descuento. O sea, uno se siente bien, este hombre salió feliz, salió contento, salió realmente realizado, salió caminando, y de pronto mira a alguien que le hizo una ofensa, a alguien que le hizo una mala mirada, a alguien que probablemente escuchó que dijeron que estaban hablando de otra cosa, pero yo pensé que era de mí, entonces yo le guardo rencor, ¿verdad? Entonces vino este hombre, venía caminando y lo mira y le dice, ¿sabes qué? Hoy sí me la vas a pagar, me las vas a pagar todas, como dicen, ¿verdad? Me las vas a pagar todas. Y dice la Biblia que lo agarró, le echaba al agua y le empujaba una y otra vez y le decía, págame lo que me debes. Ahora, ¿cuánto le debía a este hombre? Vamos a ver, aquí estamos. Hay unos que dijeron que le debía 100 denarios. Según mi investigación acá, dice, la moneda romana de plata de unos 3.85 gramos de peso, cuyo valor actual se calcula en $0.74, como 75 centavos más o menos. Y él debía una cantidad incalculable, y viene el otro y solo le debía algo tan sencillo, y no pudo moverse a misericordia. Es una diferencia bastante grande, ¿verdad? Una diferencia bastante grande. Ahora, ¿por qué Dios nos deja esta enseñanza? O sea, no fue por gusto que Él dijera, que Él mostrara lo grande de lo bueno de Él y lo difícil que es para nosotros perdonar, lo difícil que es para nosotros movernos a misericordia. Si no, Él no lo hubiera dejado ahí. Hermanos, pero de pronto, como que nosotros también tenemos que saber que si Dios nos perdonó, que si Dios nos mira con ojos de misericordia, yo puedo ver con ojos de misericordia a mi hermano. Yo lo puedo estar viendo a él con ojos de misericordia. Entonces, y no solamente acá, como les vuelvo a ir, y me vuelvo a ir hacia afuera, a los hermanos o a los amigos. Tenemos nosotros que ser siempre misericordiosos. Sí, hermanos. Ustedes y yo tenemos que saber que hay gente necesitada de Cristo, que si a nosotros nos perdonaron montón de deuda, a ellos también Dios les tiene perdón, hay perdón para ellos.
Hay perdón. Entonces, ustedes y yo estamos comprometidos a mostrar esa misericordia. Vamos a volver entonces ahora, ya que vimos estos dos ejemplos que acabamos de poner, vamos a volver otra vez al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Y, ok, muy bien, dice, pero el samaritano, el 10:33, pero un samaritano que iba en camino, ya les expliqué por qué no los querían, ¿verdad? ¿Por qué no se llevaban muy bien? Recuérdense que decían que no eran puros porque se habían mezclado con algunas otras razas, dice. Entonces, pero un samaritano iba en el camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Qué fue lo que pasó? Los otros solo pasaron y nunca se acercaron. Ahora este señor está haciendo algo diferente. Está acercándose a la persona. Acercándose. Hermanos, yo no le predico porque nunca me ha venido a decir nada. Yo no le evangelizo porque nunca me viene ni me saluda. Hermanos, yo soy el que tengo que acercarme. Yo soy el que tengo que predicar el evangelio. Yo soy la persona que Dios ha dado, y Dios me va a demandar un día. ¿Qué hiciste del talento que te di? Eras bueno, ¿verdad? A veces para hablarle a la gente, para hablarle a la señorita, a los muchachos, ¿verdad? Son muy buenos. Para hablar de otras cosas somos mire, hermano, para hablar del fútbol nos conocemos a pe y a pa. De aquí para allá, ¿qué equipos? Nos los conocemos también, pero un día también tenemos que ocupar, mejor dicho nosotros, tenemos que ocupar también hablar de nuestro Señor Jesucristo, de compartir la palabra, de compartir las buenas nuevas de salvación. Este hombre llegó, se acercó, lo vio, y no solamente lo vio, dice la Biblia que él vino y lo llevó en su cabalgadura. Lo subió donde él estaba, le echó aceite y le echó vino, lo curó y lo llevó, lo puso en la cabalgadura, en el lugar de él. A veces yo soy egoísta, ¿verdad? Porque yo digo, que otro va a venir, otro maestro y lo van a poner a predicar y a mí ya no me van a dejar. No. Yo tengo que saber que Dios tiene misericordia de mí y tiene misericordia de la otra persona, y si esa persona viene aquí y va a ocupar mi lugar, pues Dios va a obtener otro lugar, algo que yo pueda hacer también para él. Entonces, hermanos, este hombre vino y lo colocó en su lugar, lo llevó al mesón, y ahí le dio la tarjeta de crédito al mesonero. ¿Por qué le dio la tarjeta de crédito al mesonero? Mira, aquí te dejo 2 monedas, y si gasta algo, ahí era un cheque en blanco. Si tomaba leche, si pedía más medicina, si pedía lo que sea, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Esa es parte de la identidad de Dios, parte de lo que Dios tiene, y como que nosotros también tenemos que parecernos más a nuestro Dios, ¿verdad? Si Dios es un Dios misericordioso, nosotros tenemos que también mostrar misericordia. Tenemos que hacerlo. Porque básicamente, ¿por qué le dijeron cristianos a los cristianos? Porque fíjense que no lo dijeron como un nombre, casi que lo decían como un apodo, porque se parecían a él. Pero qué bonito, ¿verdad? Nos quedó para siempre. Pero realmente tenemos que parecernos a él. Cristianos en Antioquía fue, ¿verdad, hermano pastor? En Antioquía, ahí les pusieron así porque ellos se parecían mucho al Señor Jesús. Recuerden lo que dijeron a Pedro: tú hablas como ellos, te pareces. Y Pedro dice: no, ¿verdad? Claro que él después cambió totalmente, pero sí se parecía a él. Entonces ustedes y yo, hermanos, tenemos que ser misericordiosos. No diga Dios: gracias por tu misericordia, Señor. Agradezcámosle a él. Démosle la gloria y la honra a él porque él es misericordioso. Pero nosotros también empecemos a parecernos a él. Empecemos a saber que nosotros podemos hablar de Cristo. Hablarle a las almas que necesitan de Cristo, porque nosotros tenemos misericordia de ellos también.
También la sangre de Cristo nos cubre a mí, cubre a Claymer, cubre a hermano Mingo. ¿Qué? ¿Ya se acabó con nosotros tres? No, hay mucho, todo. El perdón de Cristo está para todos. Entonces nosotros tenemos que ir y predicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El momento que tengamos conciencia del significado que implica movernos a misericordia con los que nos rodean. Entonces en esta noche yo creo que cuando usted salga de ahí, usted sepa, oh sí, tengo que moverme en misericordia con mis hermanos, con los del trabajo, con los que yo pueda predicarles el evangelio. Porque yo esta noche aprendí que yo también puedo parecerme más a mi Señor si yo soy misericordioso. Amén. Muy bien, hermanos. Para ti que me escuchas en las redes sociales, quiero decirte que tenemos un Dios de misericordia, un Dios bueno en gran manera, que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Y en esta noche, si tú quieres ser parte del reino de Dios, Él te está llamando porque Él nos ha llamado con su misericordia, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y te invito, amigo, que si tú quieres esta noche conocer, dejar entrar a ese Dios de misericordia en tu vida, tú puedes hacerlo y repite esta oración conmigo. Si tú deseas dejar entrar al Señor Jesús, a ese Dios de misericordia en tu vida. Señor Jesús, he entendido que tú me ves con ojos de misericordia. Señor, he estado alejado de ti, pero esta noche quiero entregarte mi corazón. Quiero que entres a morar a mi vida. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amigos, si tú repetiste esta oración, pues primero te felicito. Y segundo, pues te invito a que te puedas congregar en una iglesia donde te prediquen la palabra. El Señor te bendiga por esa decisión y pues sigue adelante, gloria a Dios.